Zona Franca. Gracias por seguir en Zona Franca. Indudablemente que esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, a favor de Javier Duarte de Ochoa, lo que valida la elección en el estado de Veracruz. Tendremos gobernador a partir del 1 de diciembre de este año, gobernador constitucional. Pero en sí, el tema central en todo este debate, entre comillas, porque realmente no es un debate, no es más que una exposición de manera muy personal de cada uno de los magistrados en la sesión que se realizó el martes 26, donde se termina validando la elección de Javier Duarte. En sí, el tema central son las grabaciones, aquellas grabaciones donde se escucha al gobernador Fidel Herrera Beltrán disponer de los recursos públicos, entregarlo a los candidatos priistas, operar directamente en las campañas, entrometerse en la campaña en general, no solamente a favor de su partido, sino en contra de los partidos de oposición. Sin embargo, ¿qué vieron y qué no vieron los señores magistrados? Obviamente no vieron lo ilícito de la situación, vieron ilícito que se haya grabado al gobernador de Veracruz. Y nos llama la atención, por ejemplo, cuando estábamos observando este programa, donde está la sesión pública del TRIFE, cómo algunos de ellos hablan de la prueba ilícita. Y dicen, no, es que el marco constitucional no nos permite darle entrada y darle validez a estas pruebas. Y en efecto, a uno de los magistrados dice, sí, pero hay países como Alemania donde sí se está admitiendo ese tipo de pruebas porque lo más importante es el contenido. Es decir, aquí solamente faltaría que de plano el gobernador de Veracruz dijera de dónde procede mucho del dinero, porque si no es del gobierno del Estado, creo que estaríamos hablando de crimen organizado. Porque ¿quién tiene la capacidad económica de ponerle tantos millones o miles de millones de pesos a una campaña? Si no son las arcas públicas, yo me pregunto quién es, que debe tener nombre y debe tener apellido, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando de algo mucho más grave. Pero como son grabaciones apócrifas, podrán decir nombres de gentes incluso del crimen organizado y no valen porque es materia de otro tipo. Es decir, tendría que ser materia penal y tendría que ser un juez el que estaría validando que se realice esta labor de intervención telefónica para que sea prueba lícita, pero no en materia electoral. Solamente es aplicable a la materia penal y no sería el caso de Veracruz. Es decir, Fidel sabía que tenía las reglas del juego a su favor y por eso lo hizo con todo desparpajo para poder quedarse con la elección por 6 años más, quedarse con el estado de Veracruz. Sin duda alguna, yo creo que el tema que más les causó polémica o el cual más les interesó a los magistrados fue saber de dónde venían esas grabaciones en lugar de investigar lo que contenían esas grabaciones, lo que decía tan claramente la forma en cómo se empleó el dinero público para el despilfarro y las campañas políticas. Y sin embargo, una vez más, como bien lo señalamos en programas anteriores, se cumplió lo que Fidel mencionaba en las grabaciones, que fue tener el pinche poder en sus manos, y se vio. ¿Por qué? Porque son 6 meses más que va a estar gobernando, 6 años más que va a estar gobernando a espaldas de Javier Duarte. Así es. Fíjate que aquí hay un punto muy importante y muy interesante, ¿no? Porque finalmente lo de las grabaciones, ¿no? Que no se le podía otorgar poder probatorio. Decía uno de los magistrados, aunque estemos convencidos de que lo que se dijo ahí es cierto, no podemos otorgarle poder probatorio porque, como bien mencionaba Mucio, tendría que ser un juez federal el que ordenara espiar y grabar conversaciones privadas si fuera materia penal, no en materia electoral. Creo, Mucio, que aquí en el sur de Veracruz, los que conocemos y hemos escuchado a Fidel Herrera Beltrán y hemos escuchado a Renato Tronco y todo, no nos queda ni la menor duda que ellos estaban hablando, ¿no? Y violando cuestiones de estatutos de su mismo partido, violando la ley descaradamente para utilizar recursos públicos a favor de campañas políticas. Sin embargo, aquí hay otro punto que a mí me llama mucho la atención y creo que tengo que exponerlo también. También el que merece una severa crítica en este caso es el candidato del Partido de Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Linares, que realmente se dedicó con estas grabaciones a denostar moralmente a Javier Duarte de Ochoa.
qué bueno que los veracruzanos hayamos sabido qué fue lo que estaba pasando, pero ¿por qué no también trabajar en acumular las pruebas suficientes para precisamente evitar que se consumara este fraude que a los veracruzanos nos lleva pues algo que jamás podremos olvidar, la forma tan corrupta que se obtuvo esta gubernatura, moralmente es algo que no se va a poder olvidar y que será un lastre, un pesado lastre en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, al que tenemos que aceptar constitucionalmente como el nuevo gobernador del estado a partir del 1 de diciembre. Aunque no moralmente, ¿no? Aunque no moralmente. Así constitucionalmente es. Sí, va a ser el gobernador, porque así lo ordena la Constitución, esta Constitución de Herodes, porque digo, mientras la jurisprudencia alemana y de otros países acepta que las grabaciones privadas, cuando su contenido sea útil para combatir el crimen y los delitos, en México pues simple y sencillamente no. No, porque precisamente están hechas a la medida. Por los políticos, a la medida de los políticos. Y yo en ese sentido también creo lo que hemos también comentado, los partidos políticos no están respondiendo a la sociedad mexicana, realmente no están respondiendo, y esto realmente está abriendo un boquete de inconformidad social tremendo. Quizás, y permíteme más para cerrar con mi comentario, pues no estamos echando porras ni estamos contentos como tanta gente del poder, porque vaya, ya ni, fíjate que hay muchos priistas que hasta estaban con eso de que pues nos van a tumbar la gubernatura, porque es cierto, sí hubo corrupción y todo, porque pues nosotros no vivimos del erario público, Mucio. Hay por ahí un tipo, pues ahí en el Twitter se identificaba como Tom González, que estábamos viendo precisamente cómo fluía la información, y hacía un comentario desagradable, ¿no? Trife mata perro en Veracruz. Y se acaba la rabia. Trife mata perro en Veracruz. Hablar de perro en Veracruz en estos términos, hablar de la democracia, el perro de la democracia, pues sí es cierto, en Veracruz la patearon y desgraciadamente está agonizando. Así es. Sí, y nada más ya para concretar, y retomando lo que decías de Miguel Ángel Yunes y del PAN, llegar a un proceso de tipo judicial electoral, como el que se estaba viendo o como el que se vio en el Trife, con esa clase de pruebas, sabiendo que constitucionalmente no van a pasar, sí, era perder el tiempo. O sea, esa es la parte del jalón de orejas que tendría que llevarse Miguel Ángel Yunes y su equipo cuando pudieron haber presentado documentos notariales que avalaran cómo fue el derroche, pero los magistrados en ese sentido no se iban a mover para nada. Ellos sabían que en ese terreno nada más tenían que decir constitucionalmente, artículo creo que 16 de la Constitución, no puede pasar. Entonces no la vamos a valorar por ahí. Hay un error ahí jurídico, de estrategia jurídica por parte de Miguel Ángel Yunes. Estamos concluyendo, bueno, en estos días seguiremos hablando del tema, reacciones, todo lo que se va a seguir dando en partidos y obviamente al interior del PRI, los grupos priistas, que se cuiden, los viejos priistas, porque ya se van. Con esto comienza el operativo de Fidel, a través de Javier Duarte, de acabar de la vieja guardia del PRI en el estado de Veracruz. Roberto Mario, estamos dando por concluida la emisión de hoy y estaremos en estos días aquí en Zona Franca para continuar con el análisis de los hechos de mayor relevancia que ocurren en el sur de Veracruz y en el estado en general. Gracias. Zona Franca.